Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Esther Daniel. Gracias a las autoridades de la Universidad de Flores por esta convocatoria en las jornadas de investigación para compartir con ustedes este capítulo en mi vida que se titula Tesis y que voy exactamente a compartir tal cual fue presentada. Quiero agregar que este trabajo es parte de mi pasión, de un romance que guardo con la profesión desde hace ya un poco más de 50 años. Entonces, como parte de un todo, le doy las gracias, en principio, a los reales autores del trabajo, a la motivación de mis amores presentes y ausentes, a mis pacientes, mis directoras, maestros y colegas. Comienzo con esta cita de Verne que dice: la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. La presente tesis doctoral se centra en el estudio de tres variables: centralidad del evento, autotrascendencia y propósito de vida. Estas variables han sido analizadas dentro de la especialidad de psico-oncología y tiene como finalidad mostrar evidencias empíricas de cómo se relacionan entre ellas en personas con diagnóstico y tratamiento del cáncer. El punto de partida fue el concepto de Viktor Frankl. Él describe el concepto de la autotrascendencia, fuente de la espiritualidad, como apuntar a algo más allá de uno mismo, a la capacidad necesaria de orientarse a algo más que a uno mismo. Y es esa capacidad la que provee de una causa para servir o de una persona para amar. Referencia obligada a la de Freud cuando decía que hay que amar para no caer enfermo, y se cae enfermo cuando no se puede amar. El propósito de vida se entiende como una construcción personal condicionada por las experiencias individuales y que se renueva en cada etapa de la vida. La capacidad de encontrar el sentido a las vivencias y establecer metas significativas para uno, o sea, un medio para darle sentido al caos. La teoría acerca ambos conceptos, la autotrascendencia y el propósito de vida. En cuanto a centralidad del evento, su función puede ser reconocida por su capacidad de definir un antes y un después en el guión subjetivo de la persona afectada. La personalidad e identidad del sujeto se ven afectadas. La centralidad del evento se comporta como un punto y aparte. Impacta en ciertos aspectos del self al recibir el diagnóstico de cáncer. Inicio y cierre de un capítulo. En cuanto a la relevancia del trabajo, decimos que hay en el ser humano una totalidad, no hay un exilio de partes. No hay salud física sin salud mental, no hay salud mental sin salud social y no hay salud social sin salud espiritual. Sabemos de los limitados estudios en estas temáticas y el imperativo ético de asistir integralmente al paciente. Enfermar de cáncer se comporta como tirar una piedra en el agua, provoca una onda expansiva que toca a la familia, esa familia que consideramos nuestro paciente de segundo orden, y eso nos conmueve, nos interpela a nosotros el entorno profesional.
Los hallazgos permitirían incrementar el conocimiento científico sobre los constructos de interés y, en consecuencia, ser el soporte teórico para futuras intervenciones psicológicas que trabajen con esta población vulnerable. Estimamos importante que las políticas públicas de salud mental puedan tomar en cuenta trabajos que evidencien la necesidad de formación en esta área de estudio y la inclusión de los psicooncólogos en los equipos de salud. Nuestro estudio encuentra justificación en que en Argentina el cáncer es la segunda causa de muerte y nuestro país tiene una incidencia de enfermedad media alta. Además de los datos epidemiológicos, hay que sumar el vacío de formación en los planes curriculares en conjunto con la demanda que realizan los estudiantes y también muchos profesionales por recibirla. El marco que encuadra mi trabajo es el paradigma de la complejidad, la perspectiva humanista. La logoterapia y el análisis existencial son dos caras de una misma teoría, es decir, un método de tratamiento psicoterapéutico y una orientación antropológica de investigación. También encuadra nuestro trabajo la psiconeuroinmuno, la epigenética, y dentro de la consideración del sujeto como ser único, integral y holístico dentro de una comunidad. Los constructos son ASTI, o sea, la autotrascendencia, PIL, propósito de vida, y C, centralidad del evento. Se eligieron dichos constructos porque la identidad se construye de forma narrativa y no declarativa. Las memorias autobiográficas también están en relación con eventos negativos y traumáticos, construyendo una estructura o una trama en la cual se los incluye e integra. Se trabaja con los pacientes con cáncer ya que son quienes ven desmoronarse su mundo en breve espacio de tiempo. Dicho diagnóstico podría ser tambalear o, me pregunto, quebrar los proyectos vitales. Los pacientes que acuden a nuestra clínica, aún con las diferencias individuales, tienen en común una ruptura en la línea temporoespacial. El espacio se agiganta y el tiempo se acorta. El presente se vuelve insoportable, el pasado se cuestiona y el futuro se transforma en una sentencia. Cuando el paciente enferma de cáncer, toda su vida gira alrededor de la enfermedad y esto compete al pasaje de las fases por las que atraviesa desde el prediagnóstico hasta eventualmente cuidados paliativos. Vayamos ahora a la pregunta problema, que es la que va a iluminar nuestro trabajo. ¿Existe relación entre las variables centralidad del evento, autotrascendencia y propósito de vida? La valiosa referencia del jurado en cuanto a la delimitación implicó revisionar las ecuaciones de búsqueda en un periodo temporal comprendido entre 2011 y 2021. Existe una amplia evidencia de estudios publicados alrededor de estos tres constructos psicológicos tomados de manera individual o en relación con otros fenómenos psicológicos.
Entonces, en las fuentes consultadas no se encontró si alguno de ellos tomaba un rol predictor en el desempeño de los otros. Dicha revisión sistematizada de artículos científicos realizada en el presente estudio permitió decir que no existen publicaciones que den cuenta de la relación de estas variables en su conjunto, de lo cual se desprenden los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar la relación entre dichas variables. En cuanto a los objetivos específicos, se los voy a comentar uno a uno, ya que son los que se tomarán también uno a uno en la discusión de los hallazgos. Evaluar las propiedades psicométricas de las variables centralidad, autotrascendencia y propósito de vida en una muestra de individuos con diagnóstico de cáncer. 2. Describir el desempeño de los individuos de la muestra respecto a la centralidad del evento, autotrascendencia y propósito de vida según variables de historia médica, destacando diagnóstico, tiempo de diagnóstico, tratamiento actual del cáncer, acontecimientos impactantes previos y zona de residencia. 3. Comparar el desempeño en centralidad del evento, la autotrascendencia y propósito de vida que obtienen los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama respecto a los pacientes que tienen un diagnóstico con una otra localización. Y 4. Analizar un modelo confirmatorio que integre las relaciones entre las variables de interés en nuestra muestra. Para hacer historia, debo decir que hubo una primera hipótesis de esta tesis y que fue, a mayor sentido de vida, mayor autotrascendencia y menor centralidad del evento. O sea, se postulaba al sentido de vida y a la autotrascendencia como factores de protección frente a la centralidad del diagnóstico de cáncer. La sorpresa fue que los datos mostraron, sin embargo, que la autotrascendencia y el propósito de vida no lograban una significancia estadística para explicar la centralidad del evento. Frente a esta realidad, primero necesitamos reponernos de esa sorpresa y luego comenzar con la revisión de otras evidencias empíricas y respaldatorias que pudieran avalar la hipótesis que a continuación paso a compartir. Y la hipótesis que le siguió a esa primera fue una mayor centralidad del evento del diagnóstico cáncer conlleva a una mayor alienación y como consecuencia de esa relación el sujeto tendrá menor sentido de vida. Otras hipótesis que planteamos conjuntamente son: se espera que la centralidad del evento y la escala de sentido muestren una solución unidimensional, mientras que la escala de autotrascendencia muestre dos factores. Se hipotetizó que las variables sociodemográficas y de historia médica sean significativas al momento de explicar
los constructos de interés. Y se espera que el grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama evidencie un funcionamiento diferente. Se espera también la variable centralidad como independiente y que sentido de vida y autotrascendencia tengan una relación positiva y significativa. Se empleó un diseño de corte transversal con una selección de la muestra no probabilística, intencional y por bola de nieve. Los canales para llegar a nuestra muestra fueron los profesionales de la salud que vehiculizaron el enlace de los pacientes diagnosticados en tratamiento o en remisión con la plataforma de Google Forms, y todos los análisis se desarrollaron en el entorno R versión 4.0.3. En cuanto a los instrumentos usados, fueron el formulario sociodemográfico, el test PIL, el inventario ASTI y la escala abreviada C, todo lo cual validado y adaptado al contexto argentino. Con respecto a consideraciones éticas, se tomaron medidas para garantizar el anonimato de los participantes, así como el consentimiento informado y la seguridad de los datos provistos bajo el procedimiento de disociación irreversible. Comparto los resultados. En cuanto a los participantes, el total es de 316 individuos. En el formulario sociodemográfico se consideró el sesgo de género, en tanto las categorías fueron masculino, femenino, prefiero no decir y otro, para dar cabida a otras identidades. De este total, 262 son mujeres y 54 son hombres. Del total, 183 personas refiere tener un diagnóstico de cáncer de mama, mientras 133 personas refiere otro tipo de localización. Respecto al lugar de residencia, el 28.8% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el 71,2% reside en el interior, sumatoria tanto de provincia de Buenos Aires como del interior del país. En relación con el tratamiento oncológico actual, el 40.5% mencionan que no reciben ningún tratamiento oncológico y 188 personas, o sea, el 59.5% de los participantes, sí reciben tratamiento oncológico. Otra de las preguntas está relacionada a la experiencia de algún acontecimiento impactante anterior al diagnóstico de cáncer. El 34.2% menciona que no lo ha experimentado, mientras que el 65.8% menciona que sí lo han experimentado. Dentro de las variables continuas se observa que la edad de la media de la muestra es de 53.3 años
y respecto de la edad al momento del diagnóstico, la edad media es de 47.9. Finalmente, el promedio de años transcurridos desde el momento del diagnóstico es de 5.4 años. Se observó la distribución de la edad media actual de los participantes, la edad media en el momento del diagnóstico y el promedio de años transcurridos desde que recibieron el diagnóstico de cáncer según género, localización de la enfermedad y lugar de residencia. Se realizó un análisis factorial confirmatorio para identificar si las variables se correlacionan o no se correlacionan. Luego se realizó un análisis paralelo para identificar el número de factores más adecuado. Solo autotrascendencia tiene dos factores. 1, autotrascendencia. 2, alienación. La alienación se define como el estado mental que se caracteriza por la pérdida del sentimiento de la propia identidad, pérdida de la autoconciencia, ausencia de la capacidad del individuo para reconocerse a sí mismo en el mundo. Con respecto a centralidad del evento, el análisis factorial confirmatorio indica un solo factor, lo que permite evaluar hasta qué punto un evento traumático, el diagnóstico de cáncer, es central en la historia de vida y en la identidad del sujeto. Esta tabla muestra que la correlación es significativa en tanto el coeficiente de correlación es diferente a 0. De acuerdo al análisis, PIL, propósito de vida, no correlaciona con ninguna variable. Centralidad ocurre antes que autotrascendencia y propósito, por lo que será considerada como la variable exógena, o sea, la variable independiente. Centralidad, variable independiente. Los dos factores, autotrascendencia y alienación, corresponden significativamente con propósito de vida, aunque el primero lo hace en sentido positivo y el segundo en sentido negativo. Es decir, a mayor puntuación del factor autotrascendencia, mayor puntuación en propósito de vida, y a mayor puntuación en el factor alienación, menor puntuación en el propósito de vida. Además, el factor alienación correlaciona de manera positiva con centralidad del evento. Esto significa que a mayor pérdida del sentimiento de la propia identidad, los individuos experimentan una mayor centralidad del evento del diagnóstico de cáncer. Finalmente, la relación entre alienación y autotrascendencia es negativa, lo que conlleva a interpretarse que a mayor pérdida de la autoconciencia, menor capacidad de autotrascendencia. Cabe precisar que correlación no es entendida como causalidad. En esta tabla queremos mostrar las correlaciones entre los constructos de interés y las variables sociodemográficas y de historia médica. Los resultados evidencian una relación significativa y negativa
entre la capacidad de autotrascendencia y la zona de residencia, es decir, que las personas que refieren vivir en provincia obtienen una puntuación menor al evaluarse su capacidad de trascender sus intereses personales. Asimismo, la edad de los participantes se correlaciona con la centralidad del evento. Esta relación es negativa y significativa e indica que a mayor edad de los individuos evaluados hay una tendencia a mostrar una menor centralidad del evento. Diagnóstico, ¿no? Por otro lado, el tiempo de diagnóstico muestra una relación positiva y significativa con el propósito de vida. Este coeficiente indica que los individuos con más años transcurridos desde que recibieron el diagnóstico de cáncer tienden a experimentar una mayor fuerza en el propósito de vida. Otro hallazgo es la relación positiva y significativa entre haber experimentado un acontecimiento impactante anterior al diagnóstico de cáncer y la centralidad de ese diagnóstico. Las personas que experimentaron acontecimientos impactantes previos al diagnóstico de cáncer tienden a mostrar una mayor centralidad del evento. Se planteó este análisis de regresión, análisis de predicción para propósito de vida. Los resultados muestran que tiempo de diagnóstico con 3 o más años transcurridos, los individuos experimentarán un mayor propósito de vida. En la tabla se ve el tiempo de diagnóstico como una variable explicativa. Logran explicar el 35% de la varianza de la variable dependiente propósito de vida. El coeficiente de regresión de la variable trascendencia es positivo y significativo, indicando que a mayor capacidad de trascendencia en los sujetos, mayor propósito de vida. La variable alienación es aún más importante al explicar propósito de vida, con un coeficiente significativo y negativo. Una mayor pérdida del sentimiento de la propia identidad acompaña a un menor grado de propósito de vida. Ahora integramos los 3 constructos en un único modelo. El primero es el de mediación parcial, modelo A. Supone que la centralidad del evento, o sea, diagnóstico de cáncer, influye en la alienación y con la alienación como mediadora influye en el propósito de vida, a la vez que la centralidad del evento sin mediación también influye sobre el propósito de vida de manera directa. El segundo modelo, el B, supone que la centralidad del evento influye en la alienación y con la alienación como mediadora influye en el propósito de vida únicamente. Este planteo busca afirmar la hipótesis que los individuos que experimentan una mayor centralidad del evento después de recibir el diagnóstico de cáncer experimentan una mayor alienación y en consecuencia su propósito de vida tiende a disminuir. Optamos por el modelo B,
Se eligió este modelo en función de que decimos es más parsimonioso. Nos basamos en el principio que afirma que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta. En términos vulgares, menos para más. Para explicar lo que vemos, decimos que la asociación entre centralidad y alienación es positiva y significativa y nos indica que por cada unidad que cambia la puntuación factorial de centralidad, el valor de alienación aumenta 0.21 en puntuación factorial. Además, la relación entre alienación y propósito de vida es negativa y significativa e indica que por cada unidad de puntuación factorial que cambia alienación, la puntuación factorial de propósito de vida disminuye 0.65 unidades. Vayamos a discusión. Con respecto al primer objetivo, acerca de las propiedades psicométricas de las escalas, todas las soluciones factoriales mostraron buen ajuste a los datos empíricos. Para el segundo objetivo, respecto a historia médica y datos sociodemográficos, decimos que las personas que refieren vivir en provincia tienen menos puntuación en autotrascendencia. Con respecto a edad, hay una menor centralidad del evento del diagnóstico de cáncer a mayor edad de los individuos. A mayor tiempo transcurrido desde el diagnóstico recibido, existen más posibilidades de que se activen una serie de mecanismos que permitan desarrollar un mayor propósito, un sentido coherente y unificado del yo. Con respecto a acontecimientos anteriores, antes del diagnóstico, los individuos de la muestra analizada que refieren la vivencia de experiencias impactantes tienden a modificar las atribuciones de sentido a los otros eventos ordinarios y diarios de su vida. Es decir, esos individuos perciben y evalúan el resto de sus experiencias otorgándole una valoración negativa. En cuanto al tercer objetivo, la capacidad de autotrascender y la pérdida del sentimiento de la propia identidad no se encuentran influenciados por la localización del cáncer con el que las mujeres han sido diagnosticadas. Por último, integrando las variables, la centralidad del evento es un factor predictor del propósito de vida en pacientes con cáncer, siempre y cuando esta relación esté mediada por el fenómeno de alienación, lo cual en el contexto clínico sería aquellos pacientes que tienden a mostrar una mayor centralidad del evento luego de recibir el diagnóstico de cáncer, también van a mostrar un incremento en alienación y esos sujetos van a vivenciar una disminución en su propósito de vida. En segundo lugar, los hallazgos señalan que la centralidad del evento, en forma directa, no cambia el propósito de vida de los pacientes si en estos no se da
el fenómeno de alienación. En cuanto al cuarto objetivo, esta investigación reveló que la centralidad del diagnóstico del evento diagnóstico de cáncer tendrá un impacto traumático si llega a desarrollar un estado de alienación, lo cual quiere decir que el hecho de que los pacientes tengan una mayor centralidad posterior a recibir el diagnóstico de cáncer no predice que pierdan su propósito de vida de manera directa sin que se haya generado el fenómeno de alienación. De lo anterior, y en concordancia con los resultados de esta investigación, es preciso resaltar el papel de la alienación en un rol mediador importante en la determinación de la pérdida del propósito de vida. No he citado a Erich Fromm en este trabajo, sin embargo, es importante su concepto de alienación cuando dice que el sujeto alienado es aquel que no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital. Un paciente que haya centralizado el diagnóstico de cáncer en su vida va a perder su propósito de vida si y solo si se encuentra con una menor identificación consigo mismo, más desconectado y separado de su sí mismo, en cuyo caso va a perder la capacidad de desarrollar ese vínculo de self estable con creencias, valores, y va a disminuir la capacidad de orientarse a metas. El fundamento teórico respaldatorio es el modelo cognitivo y el del crecimiento postraumático, como el del trastorno de estrés postraumáticos. O sea, al ser constructos de una dimensión continua, se puede interpretar que la centralidad puede ser un factor predictor en un sentido positivo como también en un sentido negativo. Sí, y solo si, siempre intervenga el factor mediador. Las interesantes propuestas del jurado versaron sobre la delimitación del problema, que ya se expresó, y juntamente con referencias reformuladas en el documento final. Con respecto a COVID, podemos decir que no se tomó como una variable de inclusión. Es posible que la respuesta del sujeto esté amplificada o no, pero no tenemos estudios que puedan servir de comparación. No obstante, el presente trabajo de tesis se enfoca en la enfermedad cáncer desde la multicausalidad con una dinámica compleja, no lineal. En cuanto al término sobreviviente, coincidimos que ese término es inconveniente, ya que sostenemos que las palabras no tienen neutralidad alguna y construyen identidad. No somos lo que nos sucede y la vida es para ser vivida y no para ser sobrevivida. Para terminar, citamos a Borges diciendo que la decisión final no existe, se ramifica en otras, y recordar el llamado de Hipócrates de extender la investigación. Extender una investigación es ir hacia una búsqueda sin dogmas y sin límites. Este trabajo humildemente quiso recoger ambos pensamientos. Y ahora voy a requerir el favor de vuestra atención de 2 minutos para presentar a quienes, habiendo vivido la enfermedad cáncer, hoy hacen eco
en su propia vida de lo que Montessori nos ha dicho. Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y un poco de poesía. Bueno, expacientes de cáncer que muestran su fortaleza y su arte. Muy bien, muchísimas gracias por la atención y ojalá lo hayan disfrutado como me pasó a mí. Muchas gracias y a disposición.